Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Raymar Cedeño. En esta oportunidad y por este medio les estaré hablando un poco sobre los temas de indignidad y la sucesión intestada. Ahora bien, les comenzaré hablando sobre la indignidad, la cual es un castigo impuesto por la ley que ocasiona la pérdida del derecho a poseer los bienes del difunto. El Código Civil en su artículo 810 establece que es indigno quien haya cometido un delito en contra de su padre. Ahora bien, la indignidad es una sanción legal que provoca la pérdida del derecho hereditario del sucesor, que ha cometido en agravio del causante un hecho grave previsto en la ley. Es decir, pesan sobre aquel sucesor de la herencia, testada o intestada, razones graves de carácter moral que le privan de heredar. En otras palabras, la persona proclamada indigna por un tribunal pierde el derecho a heredar los bienes de su progenitor. Es decir, la indignidad establece que quienes cometan actos de particular gravedad pierden el derecho a heredar, independientemente de que se trate de una legítima, de una sucesión intestada o testamentaria. El artículo 810 también nos señala que serán incapaces de suceder como indignos el que haya perpetrado un delito voluntariamente en la persona de cuya sucesión se trate y reciba por éste una pena de prisión que exceda los 6 meses, así como también el declarado en juicio adúltero con el cónyuge de la persona de cuya sucesión se trate. A su vez también serán indignos aquellos parientes a quienes incumba la obligación de prestar alimentos a la persona de cuya sucesión se trate y se hubiesen negado a satisfacerla, no obstante teniendo los medios para ello. Asimismo, en el artículo 811 se señala que quien haya incurrido en la indignidad puede ser admitido a suceder cuando la persona de cuya sucesión se trate lo haya rehabilitado por acto auténtico. Cabe mencionar, según artículo 813, la indignidad del padre o de la madre o de los descendientes no daña a sus hijos o descendientes que estos sucedan por derecho propio o sucedan por representación. En este caso, ni el padre ni la madre tienen sobre la parte de la herencia que pasa a sus hijos los derechos de administración que acuerda la ley a los padres de familia. Es necesario resaltar que una vez dictaminada la indignidad, el afectado tiene la obligación de reembolsar las propiedades que disfruta y las utilidades obtenidas que son parte del patrimonio de su causante. Lo expresado se conoce bajo el nombre de incapacidad para heredar por indignidad y requiere que un juez la decrete. Siguiendo la temática en estudio, se hace necesario preguntarse ¿cuál es el alcance de la obligación del indigno de regresar las cosas? Se puede decir que ésta abarcará la reposición, comprendiendo desde el día de la muerte del progenitor hasta la fecha de la publicación de la sentencia, en virtud que, en lo sucesivo, tienen vocación hereditaria las personas identificadas en la respectiva declaración sucesora, presentada ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, en donde figuran como únicos y universales herederos. La sentencia definitiva que señala como indigno al heredero expresa, además, que quedan salvo las acciones judiciales que puedan intentar aquellos terceros que adquirieron por compra los bienes de manos del vendedor, que en este caso sería el heredero indigno. Esta reclamación encierra el pago de la indemnización de los daños y perjuicios materiales o morales, a ser estimados en su oportunidad por el juez de quien es indigno para heredar los bienes de su padre. Ahora bien, siguiendo con la temática en estudio, se hace necesario hablar sobre la sucesión intestada, también conocida como sucesión ambiestato, legal o legítima. Es aquella sucesión hereditaria mortis causa que se produce en el caso de inexistencia o invalidez de testamento del fallecido.
Dada la necesidad de la elección de un sucesor y ante la inexistencia de voluntad escrita del fallecido, la ley suple esa voluntad designando sucesores por defecto. Es por ello, en el caso de la sucesión intestada, los herederos son establecidos por la ley, que serían llamados herederos legales, por lo cual la solución final adoptada difiere en cada sistema jurídico, aunque suele basarse en relaciones de consanguinidad y afinidad. Por ello, suele incluir por este orden a descendientes, ascendientes, cónyuges colaterales y el Estado en último lugar. En otras palabras, esta no es más que una suposición del legislador de quienes deben heredar al causante, en caso de que éste no manifestara a quien quería dejar sus bienes. El legislador supone que si el cujus no hizo testamento es porque está de acuerdo con la distribución que hace la ley. Cabe destacar que las mismas estarán contempladas en el artículo 807 del Código Civil venezolano, en el cual se establece que las sucesiones se difieren por la ley o por testamento. Es decir, no hay lugar a la sucesión intestada, sino cuando en todo o en parte falta la sucesión testamentaria. En cuanto a los casos en que procede la sucesión ambiestato, se puede mencionar cuando no existe testamento o el mismo se encuentra viciado. Asimismo, cuando el testador no dispuso todos sus bienes en el testamento, en cuyo caso la porción no dispuesta será objeto de sucesión intestada. A su vez, cuando, habiendo dispuesto todos sus bienes en el testamento, se haya afectado la legítima. Otro caso sería cuando no se cumpla la disposición puesta al heredero testamentario o en caso cuando el heredero testamentario muere antes que el testador, por mencionar algunos. Siguiendo con la temática en estudio, en lo que respecta a su fundamento, la sucesión intestada se fundamenta en las relaciones de familia o en los derechos derivados de los vínculos permanentes, es decir, en el deber familiar del causante. Asimismo, se fundamenta en los efectos naturales de quien fallece sin manifestar su última voluntad y las necesidades de cumplir determinadas exigencias de orden social. En cuanto a sus características, se puede mencionar que es una sucesión a causa de muerte, ya que requiere del fallecimiento del causante o al menos de la presunción de fallecimiento declarada por un juez en sentencia definitivamente firme. Otra característica relevante es que siempre es sucesión a título universal, por cuanto no existe expresa declaración del causante. No puede haber herederos a título particular o legatarios. Otra característica sería que ocurre siempre por imperio de la ley y es supletoria de la voluntad del causante, por mencionar algunas. Asimismo, entre las personas que pueden heredar en una sucesión ambiestato tenemos a parientes consanguíneos, ya sean hijos reconocidos y sus descendientes, padres, hermanos y sus descendientes, así como también parientes colaterales hasta el 6º grado, al mismo tiempo que el cónyuge y el Estado. Cabe resaltar que el pariente más cercano excluye al pariente más lejano en la sucesión. En lo que respecta a la capacidad para suceder, se puede citar el artículo 808 del Código Civil venezolano, el cual establece que toda persona es capaz de suceder, salvo excepciones determinadas por la ley. Por lo cual, la doctrina señala las causas de incapacidad que pueden tener las partes, las cuales pueden dividirse en causas absolutas y relativas. En cuanto a las causas absolutas, se puede decir que son aquellas que comprenden a todos aquellos que son incapaces de venir a la sucesión de quien quiera que sea la persona. Según el artículo 809, son incapaces de suceder los que al momento de la apertura de la sucesión no estén todavía concebidos. En cuanto a las causantes relativas,
Estas se refieren a aquellos que son incapaces de venir a la sucesión de determinada persona mientras puedan muy bien heredar a otras. Ahora bien, siguiendo la temática en estudio, se hace necesario señalar que para realizar una sucesión intestada se deben consignar ciertos documentos ante el notario o juez para ser declarados herederos, como lo son la solicitud de sucesión intestada, que debe estar firmada por el heredero y autorizada por un abogado, la partida de defunción, la partida de matrimonio y las partidas de nacimiento. En cuanto a los casos que tienen lugar presupuestos, se encuentra la representación en línea recta ascendiente. En la línea recta ascendiente no existe la representación, en vista de que el ascendiente más próximo excluye al ascendiente más remoto. En el artículo 816, entre los ascendientes no hay representación, el más próximo excluye a los demás. Por otra parte, la representación en línea recta descendiente ad infinitum, a falta de hijos van los nietos por representación, si faltaren estos irán los bisnietos, y así sucesivamente según el artículo 815. Y por último está la representación de línea colateral. Esta representación se admite en favor de los hijos de los hermanos y hermanas del causante, concurran o no con sus tíos. Según artículo 817, en la línea colateral la representación se admite en favor de los hijos de los hermanos y de las hermanas del cujus, concurran o no con sus tíos. Solo puede representarse a una persona viva cuando ésta ha sido declarada ausente o se haya incapacitada para suceder. Según el artículo 820, no se representa a las personas vivas, excepto cuando se trata de personas ausentes o incapaces de suceder. ¿Se puede representar a una persona a cuya sucesión se ha renunciado? Sí. Según el artículo 821, se puede representar a la persona a cuya sucesión se ha renunciado. Entre los efectos de el efecto de esta institución es que los hijos y demás descendientes que quedarían incluidos de la sucesión por un pariente más próximo son admitidos a ella para que no les afecte la culpa, es decir, la indignidad o la desgracia de su ascendiente. Pero estos descendientes no pueden recibir en ningún caso más de lo que hubiere correspondido al representado. De ahí que todos los descendientes de un heredero, no importa cuántos sean, serán contados como una sola persona, y la división del hereditario se hace por estirpe y no por cabezas. Para finalizar, ¿cómo puede apreciarse? El legislador con la sucesión intestada otorga y sanciona con la privación del derecho a heredar a todos aquellos que hayan incurrido en una falta de tal magnitud como lo es la indignidad, la cual incide contra los principios de la moral o choque contra los deberes elementales de la solidaridad familiar. Para nosotros como futuros profesionales del derecho, es necesario dominar y saber aplicar estos conocimientos para el buen ejercicio de nuestra profesión, en la constante búsqueda y defensa de la buena aplicación del derecho. En esta oportunidad, esto es todo. Muchas gracias.